Uno de los acontecimientos que marcó el fin de la etapa más intensa de la subversión en el Perú fue la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, conocido como el presidente Gonzalo. Este hecho ocurrió la noche del 12 de septiembre de 1992, como en una casa del distrito de Surquillo, como resultado de la Operación Victoria. Aunque no significó una paz absoluta, se convirtió en un hito decisivo contra la subversión en el Perú e inicio del proceso de pacificación. En ese contexto, el gobierno de Alberto Fujimori capitaliza la captura de Guzmán como evidencia de eficacia y autoridad, reforzando la percepción de que solo un liderazgo fuerte puede garantizar seguridad. Para realizar esta investigación tomamos como referencia las clases de la semana 13 a la 15. En la semana 13 analizamos el inicio de una nueva era, marcada por el terror, cuyo punto de partida fue la quema de ánforas el 17 de mayo de 1980 en Chuchi, Ayacucho. Este acto inauguró el inicio del Sendero Luminoso y un conflicto armado interno. Su líder, Abimael Guzmán, fue docente universitario en Ayacucho en 1962, donde consolidó su ideología y su estructura partidaria. En la semana 14 revisamos la década de la antipolítica de Carlos Iván de Gregorio, quien explica que estos hechos ocurrieron en un contexto de profundo descrédito hacia los partidos tradicionales. En este escenario, el gobierno de Alberto Fujimori impulsó el plan de inteligencia Kane, estrategia la cual permitió capturar a Guzmán en 1992. Aquí Fujimori presentó esta operación como una prueba de eficacia y autoridad, reforzando la idea de que solamente un liderazgo fuerte podrá mantener un equilibrio, así debilitemos la democracia. Finalmente, en la semana 15 fuimos testigos de cómo el gobierno de Fujimori utilizó la derrota del terrorismo para justificar la concentración de poderes, la aprobación de leyes para su reelección y el fortalecimiento del aparato de inteligencia dirigido por Montesinos. El discurso del enemigo terrorista se convirtió en un argumento político para validar cada vez un régimen más autoritario, cuyo verdadero alcance se evidenció con la conversión revelada en los Vladivideos del año 2000. Así, el fin del terrorismo fue transformado en un recurso que permitió sostener y expandir un proyecto de poder. La captura de Abimael Guzmán en septiembre de 1992 fue posible gracias a un proceso acumulado durante varios años. Por un lado, el GEI consolidó un método de investigación basado en vigilancia discreta, seguimiento de rutinas y análisis minucioso de documentos, lo que permitió identificar patrones que las operaciones militares tradicionales no lograban detectar. El informe de la CBR y especialistas como Gustavo Gorriti señalan que esa estrategia marcó un cambio decisivo en la lucha contra Sendero Luminoso. Al mismo tiempo, Sendero ya mostraba señales internas de deterioro, detenciones previas, pérdida de cuadros intermedios y dificultades de coordinación que obligaron a Guzmán a permanecer más tiempo en espacios urbanos fijos, aumentando su vulnerabilidad, tal como explican autores como Carlos Iván de Gregorio. Además, investigaciones como las de Nelson Manrique señalan que el conflicto prolongado generó tensiones internas y pérdida de cuadros estratégicos. El momento captura de Guzmán del archivo de LUM confirma la fecha, el contexto y el carácter operativo de su detención, mostrando cómo estas condiciones convergieron en el éxito de la Operación Victoria. La captura de Guzmán el 12 de septiembre de 1992 fue un gran logro para el Perú, ya que los ciudadanos de cierta manera se sentían más seguros. Sin embargo, esto no significó de que la violencia que había en ese entonces hubiera desaparecido drásticamente, sino que fue disminuyendo al pasar del tiempo. La captura debilitó fuertemente a los grupos terroristas y a su vez a la violencia en la cual vivía sumergido el país en ese entonces. Además de ser un gran logro para el Perú, también generó un gran paso a la política peruana, ya que el expresidente Alberto Fujimori utilizó todo esto a su favor para poder evidenciar las cartas de Abimael Guzmán en la cual pedía conversaciones de paz, pero Alberto Fujimori las rechazó y las exhibió al ojo público. Todo esto para garantizar la división de los grupos senderistas y la deserción masiva del Partido Comunista del Perú. Esto le sirvió a Alberto Fujimori para generar una cierta popularidad en la sociedad y crear la nueva Constitución de 1993, la cual fue disfrazada de democracia para poder así él conseguir su reelección. En los años 80 inicia este flagelo. Escuchábamos y veíamos en las noticias que mucha gente ha sido cruelmente asesinado, tanto por estos grupos
para poder llegar con sus objetivos, interrumpido las clases, queriendo imponer sus ideas, sus ideales que nosotros casi desconocíamos. Eso fue bastante, de repente, sorprendente para nosotros porque éramos jóvenes. Bueno, a la captura de Guzmán nos enteramos por los medios como noticia, primicia en una mañana, que había sido capturado aquí en Lima. Bueno, la captura de Abimael Guzmán, claro que sí, eso fue casi como se fuese un éxito. ¿Por qué? Porque mientras él era clandestino, continuaba las actitudes delincuenciales que había en ese época. A la captura de él, un poco que ya no había, ya se rompe el lazo pues, entre el jefe y todo. Con respecto a Plan Victoria, yo opino que crean estrategias para poder combatir. Ellos fueron los únicos que han estado en la misma lucha armada del campo. Ellos han creado las estrategias únicas para poder plasmarlas en un plan operativo para poder lograr los objetivos para calmar todo lo que se ha logrado. Es algo magnífico para poder salir de todo ese atolladero. Todos los peruanos, vivíamos una zozobra, teníamos temor de salir a las calles, ir de compras, de salir a pasear con la familia, ¿no? Por el miedo de que al pasar por cerca de un automóvil pueda explotar, ¿no? O entrar a una casa, a una oficina del gobierno, a un supermercado, y por el temor de que cualquier momento voy a reventar un petardo de dinamita. Se sentía como si estaríamos caminando en un campo minado, o en cualquier momento podríamos volar en pedazos. Desde ese momento de la captura, todos los peruanos ya empezamos a respirar con tranquilidad y olvidarnos de tantas muertes innecesarias, todo por querer implantar el comunismo y tener las riendas de la nación. Fue un 12 de septiembre de 1992. Sabe mi trabajo y ¿cómo cree usted que me puede sentir, no? Con una paz, una emoción, una tranquilidad, una alegría. Quizás un final de tanta masacre, ¿no? Y terror. Creo que como yo me sentía, se sintieron los millones de peruanos de las diferentes regiones del país. Han pasado 33 años desde la Operación Victoria, realizada por el GEIN, considerado uno de los mayores logros del Estado peruano en la lucha contra el terrorismo, ya que se tomaron acciones que no afectaran a la población ni a la estrategia eficaz que se estaba ejecutando, demostrando de esta manera que la inteligencia especializada era la más eficaz, dado que pudo lograr identificar patrones senderistas, ayudando así a su captura, en la cual no necesitó el uso de la lucha armada, ya que Abimael Guzmán se encontraba en su casa, sin el grupo senderista que lo pudiera respaldar, evitando así que Sendero Luminoso siguiera creciendo y causando temor en todo el Estado peruano. Asimismo, en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori se aprovechó de esta situación de miedo por el terrorismo y alegría de la eficaz del Plan Victoria, para poder legitimizar medidas más autoritarias disfrazadas de democracia, creando así la Constitución en 1993 y la concentración del Poder Ejecutivo. De esta manera, el grupo del PC y Sendero Luminoso se debilitaba cada vez más tras la captura de su líder. El conflicto armado que se vivió en el Perú, especialmente por el terror de Sendero Luminoso, dejó como un resultado de crisis profunda en las zonas rurales y urbanas, donde las zonas rurales fueron las más vulnerables. Para evitar que se repita esta situación, una solución eficaz sería la implementación del desarrollo integral en las zonas rurales, que incluyan el acceso a la educación, el empleo y la salud. Esto reduciría la vulnerabilidad y la exclusión social, evitaría las ideologías de violencia. También, como otra medida, se debería fomentar el diálogo con los jóvenes de esta nueva generación, para que ellos conozcan el hecho histórico que pasó en el Perú y las consecuencias y conflictos que contrajo, para así construir una nueva democracia en la sociedad.